Muy buenas tardes. Desde el Palacio de la Moneda damos cuenta de la evolución de la pandemia del coronavirus COVID-19. Siempre agradezco a los canales de televisión que de forma voluntaria se suman a esta transmisión, tanto Anatel como Arcatel, y a las radios Archi, No Archi y al equipo comunicacional de La Moneda y del Ministerio de Salud. Durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre, es decir, lunes y martes, visitamos las regiones de Aysén y Magallanes, en un viaje muy exitoso, diría yo. Agradecemos la acogida de los habitantes de ambas regiones y la labor, sobre todo, de los trabajadores de la salud y también de la Fuerza Aérea de Chile, que ha transportado a más de 120 pacientes. En Aysén, lo que queremos hacer es aumentar la resolutividad del hospital de Aysén, y enviamos un saludo, con el apoyo de la comunidad y de las organizaciones sociales. En Punta Arenas entregamos vehículos para aumentar la trazabilidad. Inauguramos un centro de trazabilidad con 20 trazadores por el momento, que van a llegar a 70. Visitamos también el hospital de Punta Arenas, en cuyo recinto entregamos 5 ventiladores mecánicos y 5 cánulas de oxígeno de alto flujo. Participamos en toma de muestras de exámenes en un lugar público y al visitar el hospital de Punta Arenas pudimos constatar que la ocupación de camas de UCI en Punta Arenas es actualmente del 60%, para desmentir una titular de un diario de hace unos días, y la información que a veces no es fidedigna. Yo acabo de llamar por teléfono al hospital de Punta Arenas y me confirma que la ocupación de camas UCI es del 60%. Siempre la Fuerza Aérea ha colaborado con nosotros y creo que es muy importante agradecer esta colaboración. Pasando a otros anuncios a nivel regional, también felicitamos a las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Calama y La Serena, que han hecho un gran esfuerzo y muestran una mejoría evidente en sus cifras. Por contraste, desgraciadamente, nos preocupa mucho la quinta región, la región de Valparaíso, ya que la situación de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio se mantiene estabilizada. Solicitamos un esfuerzo, un segundo aire para esta región de Valparaíso, ya que están estancados en la evolución de las cifras. Actualmente, 8 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 8 regiones también disminuyen sus casos en los últimos 14 días. A nivel de la curso de la pandemia a nivel nacional, el promedio de casos de los 7 días ha disminuido en forma muy importante, según el gráfico que acompaña a nuestro relato. Es decir, desde el comienzo de la pandemia hasta la zona de junio, que fue la crisis más alta, hemos observado una disminución progresiva y constante del número de casos. Estamos preocupados porque obviamente nos gustaría que esta disminución siguiera continuando y fuera más intensa, pero estamos trabajando con el equipo de salud por aquello. Los casos por búsqueda activa de casos a nivel metropolitano alcanzaron a un 23% y el 31% de aquellos casos son casos asintomáticos, lo cual es muy importante. Lo mismo queremos demostrar con esta gráfica con respecto a los test de PCR. Nuestra capacidad de efectuar test de PCR, de reacción de polimerasa en cadena, entre febrero y agosto del presente año, del 2020, ha aumentado desde 2.198 test diarios a la magnitud de 38.901 test diarios de PCR. Esa es nuestra capacidad para testear, que en este momento es la más alta de Latinoamérica, la más alta de toda Latinoamérica, con una cantidad de test de más de 134.000 test por millón de habitantes. Gracias también al esfuerzo del equipo de salud, hemos logrado aumentar el número de camas
UTI y camas UCI, como se muestra en la gráfica. Aumentamos las camas UTI de 1.038 a 2.615 camas y aumentamos las camas UCI de 1.214 a 3.216 camas UCI, gracias al esfuerzo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de todo el equipo de salud, de los directores de servicio, de las seremías y de los hospitales. Este es un esfuerzo gigantesco que nos permitió, hasta el momento, salvar vidas y no permitir que alguna persona quedara sin ventilación mecánica, sin cama con ventilación mecánica. Es un esfuerzo gigantesco que ha hecho el país, aumentar de 1.214 a 3.216. ¿Por qué damos esta cifra hoy día? Porque hoy día cumplimos 6 meses de evolución de la pandemia, estamos cumpliendo esa etapa que ha sido dolorosa para algunos, han perdido familiares, han perdido pacientes y lo lamentamos y los acompañamos en ese dolor. A continuación pasamos a relatar las cifras del día de hoy. Subsecretario Zúñiga, por favor. Muy buenas tardes. La situación reportada durante las últimas 24 horas, de acuerdo a esta pandemia, es la siguiente: 1.582 casos positivos de coronavirus, de los cuales 1.114 son personas sintomáticas. Con esta cifra llegamos a un total de 414.739 personas contagiadas, de las cuales 387.683 ya se han recuperado. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, se reportan durante las últimas 24 horas 23 personas, siendo esta la cifra más baja desde que se comenzó a reportar desde el DEIS del MinSal. Con esto la cifra asciende a 11.344 personas desde que comenzó la pandemia. En cuanto a la cantidad de personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy se encuentran 947 personas, de las cuales 122 se encuentran en un estado crítico. Esto ha permitido que el día de hoy tengamos 507 ventiladores mecánicos disponibles para cualquier persona en cualquier ciudad en donde ella se encuentre. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se han informado 22.746 exámenes, totalizando a la fecha 2.481.508 exámenes desde el día que comenzó esta pandemia. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 151 recintos de hospedaje, con un total de 10.275 cupos y 5.179 de ellos disponibles para ser utilizados por cualquier persona que necesite o que no pueda realizar una cuarentena de forma efectiva en su hogar, ya sea por un tema de espacio físico o porque convive con personas mayores o enfermos crónicos. Recordar que esto es una forma que no tiene costo para la ciudadanía, es absolutamente gratuito y pueden contactarlo a través del teléfono 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy, ministro. Muchas gracias, subsecretario. Nos acompaña también la subsecretaria de la Prevención del Delito, Catherine Martorell. A continuación, vamos a pasar a los anuncios del día. En primer lugar, quiero anunciar que gracias al comportamiento ejemplar de la ciudadanía y el trabajo de los trabajadores de la salud, a partir del 7 de septiembre a las 5 de la mañana, es decir, el lunes próximo, pasan de cuarentena a transición las siguientes comunas: Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel. Recordando que esto comienza el lunes 7 de septiembre a las 5 de la mañana para que haya suficiente tiempo para prepararse en este paso de cuarentena a transición que obviamente da más libertad, pero requiere más responsabilidad. Agradecemos a los alcaldes de las comunas citadas, quienes han sido contactados por teléfono en forma
anticipada para avisarles de este paso importante para sus comunas. Además, queremos anunciar que con respecto a los eventos que puedan realizarse antes del 18 de septiembre, porque para el 18 de septiembre nuestra subsecretaria de Prevención del Delito dará las condiciones que deben cumplirse durante las fiestas patrias. Antes del 18 de septiembre, en relación a los eventos, la propuesta que hemos acordado en cuanto a la cantidad de personas que pueden reunirse, en el paso 2 van a poder reunirse entre 10 y 20 personas, 10 personas en espacios cerrados y 20 personas en espacio abierto. Esto es para eventos que van a contar obviamente con una forma de actuar y deben cumplir las medidas sanitarias específicas. En el caso del paso 3, se pueden reunir 25 personas en interior y 50 personas en el exterior. En el paso 4, 50 personas en exterior y 100 personas en exterior. Y en el paso 5, que todavía no hemos llegado a ese paso en el país, 100 personas en interior y 200 personas en exterior. Repito que esto es para eventos y que deben cumplirse las condiciones sanitarias especiales para evitar la diseminación del virus. A continuación, la subsecretaria del Delito, Catherine Martorell, dará a conocer las condiciones específicas y más restrictivas, obviamente, para que la población proteja a sus familiares y a todo Chile durante las fiestas patrias. Subsecretaria. Muchas gracias, ministro. Es fundamental que para este 18 de septiembre se adopten diversas medidas que tienen como objetivo principal resguardar la salud de las personas y cuidarnos entre todos. Es por eso que se va a establecer un cordón sanitario en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, en el Gran Concepción y también en Temuco y Padre Las Casas. Quiero recordar que este cordón sanitario no permite el acceso ni la salida de personas, salvo cuando estemos en un tratamiento médico que sea impostergable, cuando debamos realizar un trámite funerario o bien cuando son personas que trabajan en empresas que son esenciales para el abastecimiento. Este cordón comenzará a funcionar a partir del jueves 17 de septiembre a las 6 de la tarde y durará hasta el domingo 20 de septiembre a las 11 de la noche. También quisiera recordar que está plenamente vigente la medida de prohibición a la segunda vivienda y también está prohibido los viajes entre distintas regiones, es decir, para este 18 de septiembre y también en comunas que se encuentran en distintos pasos. También se prohíben las fondas y los eventos de distintos tipos. Las familias son el núcleo fundamental y queremos que las personas puedan estar y compartir con sus familias en este 18 de septiembre. Y es por eso que se ha establecido una regla que es nacional. ¿Qué significa y cuál es la regla? Se puede visitar a familiares hasta un máximo de 5 personas. Es decir, yo puedo recibir en mi hogar durante el día viernes, sábado y domingo de estas fiestas patrias a 5 personas. Y en lugares abiertos hasta 10 personas. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos llamando a las personas a disfrutar este 18 de septiembre en familia, pero en sus casas y cuidándose de los contagios. Esta regla se aplica para todo el país sin importar en qué fase o paso se encuentran del plan paso a paso. Quisiera señalar también que el día viernes, este viernes, el ministro vocero de Gobierno dará a conocer la campaña Fondéate en tu casa, en que se establecen de manera mucho más detallada todas estas reglas y también esperando que todos podamos disfrutar este 18 de septiembre, pero siempre teniendo en consideración que hoy día lo que está en juego es la salud y la vida de las personas y por lo tanto debemos cuidarnos entre todos. Por último y para cerrar, quisiera señalar
que, de acuerdo a lo solicitado por la ministra de la Mujer, desde ahora en adelante, cada vez que el Ministerio de Salud realice sus informes, vamos a recordar el número para orientación de mujeres, ya sea porque están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, porque tienen miedo o sospechan de alguna situación, aunque no sea propia de otras. Quisiera decir que en estos casos el silencio es el peor de los enemigos, porque finalmente puede permitir que la escalada de violencia avance. Llamamos a las mujeres a tener confianza, a denunciar, y también a aquellas personas que sospechen de que alguien está siendo víctima de violencia, también lo denuncie y llame y sepa que en este lugar va a encontrar orientación y también el anonimato que se requiere. Los teléfonos, los repito, es el 1455 y también un WhatsApp que es el +569 9700 7000. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria Martorell. A continuación, pasamos a las preguntas del día. Buenos días, ministros, subsecretarios. Algunas preguntas sobre los anuncios que se hicieron hoy sobre el tema de trasladarse desde una comuna en una fase a otra. Subsecretario, solamente aclarar si ambas comunas se encuentran en etapa de preparación. ¿Se puede ir de una comuna a la otra? También, ¿qué va a pasar durante el 18 de septiembre con los locales que pueden abrir en sus terrazas? ¿Van a poder estar atendiendo y cómo va a ser esa fiscalización? Y, ministro, también algo que ocurrió ayer en el Diario Oficial, se actualizó el decreto para los extranjeros. Ya no necesitan hacer una cuarentena de 14 días obligatoria, sino que presentar un PCR negativo y hacer una declaración jurada. Esto tiene varias implicancias, como por ejemplo, podrían ingresar equipos de fútbol extranjero, incluso artistas también extranjeros que pudieran venir para algunos días. ¿Por qué se toma esta decisión y cuáles van a ser las consecuencias también de esto? Muchas gracias por la pregunta. La primera parte la responderá la subsecretaria Martorell. Respecto a las comunas que se encuentran en distintas etapas, tal como hemos señalado, cada vez que se establecen los sectores, localidades, incluso regiones que se encuentran en pasos distintos, esto se hace considerando bloques de comunas. ¿Por qué? Para permitir que dentro de ellas, que se encuentran en un mismo paso, las personas puedan transitar. Sin embargo, para ir a una comuna que se encuentra en un paso distinto, yo necesito un permiso. El cordón del 18 de septiembre, de este festivo, no va a permitir el traslado interregional. Respecto a las comunas, ahí se puede establecer permisos, solicitar permisos dentro de las regiones, pero recordando que el objetivo es que estemos en familia, que no nos traslademos, y también recordando que está plenamente vigente la prohibición de ir a una segunda vivienda. Muchas gracias, subsecretaria. Con respecto a ese permiso especial, es un permiso que hemos meditado mucho, que no tiene nada que ver con los futbolistas, porque el protocolo de futbolistas es absolutamente diferente y está escrito y él se conoce. Es para permisos humanitarios. Por ejemplo, un hijo quiere venir a ver a su madre a Chile, que está con problemas graves de salud o está muy cerca de fallecer. En vez de que espere los 14 días de cuarentena, es obvio que le vamos a dar un permiso especial, siempre que tenga la PCR negativa, para poder salir del hotel. La PCR se va a tomar o en el hotel o en el aeropuerto y poder ir a visitar a su familiar que está grave. Por ejemplo, una persona que tiene que venir a ver a un hijo o hacer un trámite impostergable va a tener esa posibilidad. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque hemos tenido peticiones de esa magnitud y de ese tipo. También han venido grupos humanitarios y en un momento exigimos la cuarentena, incluso a médicos, enfermeras que venían de Italia. Entonces hemos meditado que en situaciones excepcionales vamos a dar esta autorización, pero siempre que la PCR sea negativa y que la PCR esté tomada aquí, en el país, y no, obviamente, que venga desde fuera. Son situaciones especiales, humanitarias o por condiciones a lo mejor familiares.
Gracias, ministro. Subsecretaria, sí quedó pendiente el funcionamiento de los locales que ahora van a poder atender en las terrazas para el 18. ¿Se mantiene eso? Y también sobre el 18 de septiembre vence el estado de catástrofe el 15, si es que se está evaluando, ministro, renovar desde el punto de vista sanitario este estado de catástrofe. Gracias. Por supuesto, esa pregunta es importante. Katy. Bueno, respecto a las terrazas y el funcionamiento de los locales comerciales, como señalé el día viernes, el ministro vocero de Gobierno va a dar a conocer completamente todas las medidas. Esto que estamos anunciando hoy día permite que las personas comiencen a prepararse y, por lo tanto, va a ser parte de todos esos anuncios. En cuanto al estado de excepción, eso y las medidas que se están adoptando hoy día se van a dar a conocer en el momento que corresponda. Muchas gracias. Segunda pregunta. Sí, buenas tardes, ministros, subsecretarios. Consultar respecto de comunas que continúan en cuarentena. Ministro, de la comuna del Bosque hoy cumple 139 días en cuarentena, siendo en la práctica la comuna completa en la cuarentena más larga del país. ¿Qué ha hecho mal o qué falta en la comuna para que se pueda pasar a transición? ¿Qué es lo que ha estado al debe? Y también, ministro, considerando que es la comuna donde se desarrollaron las primeras manifestaciones por parte de la ciudadanía que no podía salir a trabajar y se empezó a hablar también del hambre que estaban sufriendo. En ese sentido, ¿se prepara una caja de alimentos etapa 3 para estas comunas que tienen una extensa cuarentena? Lo mismo podría pasar también con Puente Alto. Muchas gracias. Esa pregunta la contestará el subsecretario Arturo Zúñiga. Buenas tardes. En lo que respecta a salud, nosotros lo hemos dicho, nos revisamos constantemente las cifras acerca de los casos positivos, acerca de la cantidad de exámenes que se están realizando, acerca de la incidencia, acerca de la trazabilidad que está ocurriendo en cada una de las comunas de nuestro país. ¿Qué es lo que debe suceder? Bueno, básicamente disminuir los casos positivos y para eso las recomendaciones son seguir al pie de la letra las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Pero lo más efectivo, y según lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, son las medidas de precaución universal, es decir, el uso permanente de las mascarillas, el lavado frecuente de manos y también el distanciamiento físico. Hemos avanzado, ya cuesta ver a alguien hoy día que se salude de beso, que se salude de mano. Hemos visto que ya casi la totalidad de la población tiene adoptado el cambio cultural de ocupar mascarillas en la vía pública. Y quizás nos falta un poco más en lo que es el distanciamiento físico, en pedir y no avergonzarse de pedirle a la persona que está delante de nosotros que guardemos distancia. Lo que se hace en ese acto no es algo para cuidarme a mí, para cuidarse uno, sino que también es para cuidar al prójimo, porque yo también puedo estar contagiado y al pedirle la distancia a esa persona estoy protegiéndola a ella. Y ese es el llamado que tenemos que adoptarlo, ojalá más temprano que tarde, que todas estas medidas de autocuidado se incorporen en un cambio cultural que necesitamos para toda la ciudadanía. Este virus va a estar con nosotros posiblemente muchos meses más, hasta que tengamos una vacuna. Y es por eso que la recomendación es adoptar estas medidas lo antes posible. Sí, muchas gracias, subsecretario. ¿Qué pasa en específico con el Bosque? ¿Qué es lo que consulté? ¿Qué es lo que falta en esa comuna para poder pasar a una siguiente etapa, considerando que son 139 días en cuarentena? Y lo otro, aprovechando esto, aclarar el tema de las reuniones y fondas entre el septiembre, 18 de septiembre, y qué pasa también, por ejemplo, con las cuarentenas que tienen que ejecutarse los fines de semana y feriado en etapa 2. ¿Qué va a pasar con eso también en Fiestas Patrias? Con respecto a las fondas y actividades del 18 de septiembre, ya lo aclaró la subsecretaria de la Prevención del Delito, Catherine Martorell, están absolutamente prohibidas. Las cuarentenas de fin de semana se mantienen inalterablemente. La diferencia con el plan del 18 de septiembre de Fiestas Patrias es que, tratándose de una actividad familiar y que queremos que sea una actividad familiar, obviamente se va a hacer una excepción para que incluso en los lugares donde hay cuarentena puedan reunirse esta pequeña cantidad de personas, pero son reuniones familiares. No hemos hablado de que se van a permitir las fondas y eso estaba claramente en la gráfica que presentó la subsecretaria. Muchas gracias. Y la otra pregunta sobre el Bosque. Bueno, las recomendaciones son para todas las comunas del país. Estas son recomendaciones que aplican desde Arica a Magallanes.
Y obviamente el plan paso a paso se hace cargo de las particularidades de cada una de las regiones, ya sea por cosas geográficas, por cosas culturales o por cualquier otro tipo de razón. Pero aquí todas las medidas, las medidas de precaución universal, aplican para todas las comunas del país y las restricciones que podamos tener en cada uno de los pasos también son idénticas para cada una de las comunas del país. Muchas gracias, subsecretario. Siguiente pregunta. Sí, muy buenas tardes ya. Primero para la subsecretaria, por ejemplo, para estos permisos, o más bien para el 18 de septiembre, el fin de semana que hay cuarentena, ¿se va a pedir un permiso especial con esto que ustedes hablan de que las familias se puedan reunir? Y lo segundo, que tiene que ver ya obviamente con el plan paso a paso y directo al ministro, ¿cómo recibe el último informe del Centro de Estudio de Espacio Público referido a los distintos pasos que se están dando? Ellos dicen que estos procesos de desconfinamiento dinámico no son apropiados para las grandes ciudades. ¿Cómo se responde a eso? Y la subsecretaria se nos puede aclarar si es que va a existir un permiso especial para el 18 de septiembre. Muchas gracias. Le daré primero la palabra a la subsecretaria Catherine Martorell. Gracias, ministro. Bueno, efectivamente, quisiera recordar, la regla general para todo el país, más allá, como lo acaba de señalar el ministro de Salud, más allá de las cuarentenas y sin afectar las etapas en que se encuentre cada una de las comunas y regiones del país, es, en lugares cerrados se puede recibir hasta 5 personas. Eso quiere decir que yo con mi familia o con las personas con las que vivo puedo recibir hasta 5 personas como invitados. En lugares abiertos hasta 10. Esa regla es para los días viernes, sábado y domingo. Usted me pregunta, ¿necesito un permiso para poder trasladarme a hacer esto? Por supuesto que sí, y ese permiso va a estar disponible en comisaría virtual. Y también, por supuesto, en comisarías de manera presencial. Perdón, muchas gracias, subsecretaria. Antes de darle la palabra al siguiente periodista, quedó pendiente una pregunta que se refiere al estudio de espacio público. ¿La puedo responder o dejo que me pregunten la siguiente pregunta? No, ojalá nos pudiera responder, ministro. Ellos dicen que es... Muchas gracias. Como se puso el el otro periodista en el micrófono, pensé que se habían olvidado de la pregunta. La verdad es que es un estudio interesante. Sin embargo, tiene una serie de inexactitudes y voy a leer aquí algo que dice el estudio. Dado que los parámetros de trazabilidad, testeo, trazabilidad y aislamiento que informa el MinSal están puestos en duda en cuanto a su efectividad, lo cual me parece muy grave hacer esa afirmación, para medir el buen desempeño del sistema, ellos deciden dejarlo fuera y concentrarse en los indicadores de carga y contagio, etc. Hoy día mismo, en el informe epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud y ya publicado en un medio electrónico, dice todo lo contrario. El 87,5% de las comunas a nivel país supera el 90% de trazabilidad. Así que ese enunciado es, no voy a decir la palabra más dura, pero no se condice con la verdad. Segundo, dice que en la región de Magallanes, la ocupación de camas, y eso lo hacen ver como algo terriblemente peligroso y grave, de UCI alcanza al 97%. Lo acabo de decir, no es verdad. La ocupación de camas, y yo estuve allá en Punta Arenas ayer, era ayer un poco más alta y hoy día acabamos de llamar por teléfono y es del 60% de ocupación de camas. Llevamos 5 ventiladores más, llevamos 5 equipos de oxigenación. Lo que sí hay que reconocer, y me lo dijo el personal, que hay agotamiento, que hay cansancio, y en conjunto con el subsecretario de redes asistenciales haremos todo el esfuerzo para reforzar el personal. De hecho, fueron una cantidad importante de médicos, enfermeras, kinesiólogos y técnicos del Hospital San Borja y del Hospital de Urgencia o Posta Central a reforzar el equipo del Hospital de Magallanes, que obviamente ha hecho un trabajo inconmensurable, un gran trabajo reconocido por todos nosotros. Muchas gracias. Buenas, ministro. Buenas tardes.
subsecretarios también, subsecretarias. En la última semana hemos sido testigos de este paro que lleva a cabo un grupo de camioneros, donde se han visto cortes de carreteras que han generado algunas situaciones de desabastecimiento en algunos lugares, como en las regiones de los ríos y los lagos, donde se han visto imágenes de supermercados vacíos, falta de insumos básicos. Quería preguntarle, ministro, ¿qué consecuencias ha tenido este paro para el sector de la salud? Hay denuncias de que no se le ha permitido el paso a ambulancias, por ejemplo. ¿Se ha visto interrumpida la cadena de abastecimiento de insumos médicos o de insumos para los laboratorios? Y si han habido complicaciones para realizar también los traslados de pacientes COVID. Muchas gracias. Subsecretario Zúñiga contestará esta pregunta. En relación a los traslados COVID no hemos tenido problemas, los hospitales están funcionando y con más detalles se va a referir a continuación de este reporte el ministro del Interior, Víctor Pérez. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Ministro, sí, preguntarle porque usted también el viernes pasado dijo que el Ministerio de Salud iba a enviar inspectores sanitarios a supervisar que se estuvieran cumpliendo con todas las normas sanitarias. Hemos visto situaciones que rayan en la ilegalidad y otras derechamente irregulares. ¿Cuántos sumarios se han instruido hasta ahora en el contexto de la movilización de este grupo de camioneros? Hemos visto, como dice usted, situaciones irregulares, incluso fiestas. Obviamente que no tengo el resultado de esas investigaciones y como ha dicho el subsecretario Zúñiga, en unos minutos más el ministro del Interior se referirá en detalle a todo lo relacionado con el paro de los camioneros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ministro. Maolis Castro por el Líbero. Queríamos consultarle en qué consiste la evaluación que realizan las Seremis de Salud para autorizar la reapertura de colegios en la fase 3 del plan paso a paso. Es decir, qué criterios se analizan para saber si un establecimiento de educación cumple con condiciones para reabrir en la fase de preparación. Gracias. En general, la reapertura de los colegios se hace a petición de los sostenedores y bajo la ordenanza, el criterio y la dirección del Ministerio de Educación. Nosotros solo ponemos a disposición del Ministerio un protocolo. Los protocolos de salud en general tienen criterios conocidos en relación a que hay que mantener un lugar donde los niños se puedan lavar las manos, hay que usar alcohol gel, hay que mantener el distanciamiento entre alumno y alumno, tienen que usar mascarilla los niños que puedan usar mascarillas porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que menores de 5 años o de 6 años no es conveniente que usen. Se pueden hacer horarios diferidos, hay que tener un espacio muy grande, obviamente, en la sala para que no haya un acercamiento y también el profesor tiene que cumplir con las medidas sanitarias. Son en general medidas universales, recomendaciones de la OPS que tienen como única finalidad evitar la diseminación viral. Pero el que da la autorización y el que hace la relación con el sostenedor es el Ministerio de Educación. Muchas gracias.